Quiero empezar por pedirles una primera impresión sobre la audiencia de hoy. Se puede decir que nunca como antes el Estado se encuentra dividido frente a un tema crucial como este. Empiezo por usted, doctor José Gregorio Hernández. Bueno, el tema es muy importante que para comenzar el diálogo sea ubicado. Realmente ante la Corte se ha formulado demanda contra algunos apartes del acto legislativo número 1 de 2012, que es el denominado Marco Jurídico para la Paz. Es una reforma constitucional. Y desde esa perspectiva, en principio, a la Corte Constitucional le correspondería resolver sobre los posibles vicios de forma o de trámite que pueda presentar el acto legislativo. Pero desde el año 2003, la Corte Constitucional ha venido desarrollando una tesis de la mayor importancia, que es la de la sustitución de la Constitución, así se denomina, que consiste en que, si bien por aspectos materiales en principio no debería haber una confrontación entre la norma que se acusa, que es ya de la Constitución, y la Constitución, es decir, en principio no habría normas constitucionales incluidas en un acto legislativo que sean contrarias a la misma Constitución, normas constitucionales e inconstitucionales. Sin embargo, esta teoría de la Corte ha venido sosteniendo que es posible encontrar vicios de orden sustancial cuando la actividad del poder de reforma se ha ejercido contra la esencia misma de la Constitución y se ha pretendido sustituir elementos fundamentales de la Constitución. Se ha querido cambiar una Constitución por otra, sí, y es precisamente lo que ya ha provocado que algunas reformas constitucionales hayan caído en la Corte Constitucional. Entonces, ubicando eso desde el punto de vista de la competencia que tiene la Corte y de lo que puede ocurrir, yo diría el marco jurídico para la paz, en términos generales, a mi modo de ver, no contradice propiamente la esencia de la Constitución. Sería bastante difícil encontrar que cuando el artículo 22 de la Constitución subraya la paz como un derecho y como un deber de obligatorio cumplimiento, y cuando se autoriza al gobierno para que adelante ciertos trámites y para el fiscal para que adelante otros, y se busque de alguna manera una justicia transicional, que allí hay una violación palmaria de la Constitución. Pero, desde luego, y más adelante lo podemos examinar con cuidado, cuando se refiere el marco jurídico de la paz a ciertos elementos, como por ejemplo crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, comienzan las dificultades, porque entonces uno principia a preguntarse si es válido, a la luz de la Constitución de 1991 y en relación con la función que debe cumplir el poder de reforma, si es válido buscar por la vía de la paz o en pro de la paz o con el pretexto de la paz que se esté buscando algo que contraría principios y postulados del derecho internacional. Ya vamos a ahondar sobre ese punto. Alfonso Prada, una opinión. Les pido que seamos un poquito más cortos en las intervenciones para poder debatir sobre los temas en adelante. Y duraron muchas horas hoy en la Corte explicando cada detalle que es apasionante, pero preguntaba Diana usted la opinión sobre la audiencia en general, y yo quisiera comenzar con un criterio general. Nosotros tuvimos yo fui autor del marco constitucional y además fui ponente en la Comisión Primera de Cámara de Representantes de este tema. Hicimos 3 audiencias con ciudadanía, participamos con la sociedad civil, con la academia, en mucha deliberación, y lo que hoy vimos, usted lo comentaba fuera de micrófono antes de comenzar el programa, cómo el Estado en pleno, la sociedad, se juntan las 3 ramas del poder público, se junta la academia, los especialistas, las víctimas, las organizaciones de derechos humanos,
Y todas, yo observaba en los ratos libres, iba y miraba en el televisor las intervenciones, y yo creo que independientemente que tengamos criterios encontrados sobre la interpretación constitucional del alcance de temas tan complejos como la priorización de la investigación para adelantar la acción penal o los criterios de selectividad para ver qué delitos vamos a investigar, con lo complejo de ello, me parece que todo el mundo tenía un común denominador, y es cómo dejar bien diseñado un marco jurídico que permita alcanzar la paz y proteger simultáneamente las víctimas del conflicto en Colombia a través de la reparación, a través de la búsqueda de la verdad y naturalmente a través del compromiso de los violentos, de la no repetición de sus acciones violentas, que va a ser el acto de mayor reparación y de mayor garantía de eficacia de los derechos de las víctimas. Marta Lucía Ramírez. Diana, pues coincido totalmente con lo que dice el senador Prada. Creo que este fue un día bien importante para Colombia, primero porque sí creo, como dijo el presidente, que esta va a ser una sentencia que tenga unos efectos definitivos hacia el futuro de Colombia, y creo que es una sentencia tan importante como ninguna otra quizás realmente en la última década de este país. En segundo lugar, realmente habla muy bien del país y de la democracia que asistan tantas personas con pensamientos tan diversos en un ambiente académico, en un ambiente de seriedad, de rigor, porque creo que el común denominador realmente es reconocer que hay un imperativo ético en este país, y ese imperativo es el de la paz. Me parece, como dice José Gregorio, que de todas formas es importante enmarcar lo que sucedió en el día de hoy, y yo creo que acá también es importante que la audiencia entienda de qué se trata la justicia transicional. Creo que la justicia transicional, tal y como está definida, tiene por objeto lograr el máximo de verdad, de justicia y de reparación para las víctimas de un pasado de grandes violaciones a los derechos humanos. Así surgió después de la Segunda Guerra Mundial, y hay que preguntarse entonces si este marco para la paz sí trae ese máximo de verdad, justicia y reparación. Y yo tengo dudas, pero vamos a desarrollarlas durante el curso de su programa. Rodrigo Prime. Yo creo que este es un debate que es difícil porque tiene tecnicidades, hay cosas técnicas complejas, que es priorización, que es selección, que es juicio de sustitución, y correcto, ahí podíamos quedarnos horas, José Gregorio y otros abogados, haciendo distinciones técnicas importantes, pero además porque hay una cierta polarización política. A través de la discusión del marco jurídico para la paz también se discuten apoyos u oposiciones al proceso de paz mismo, y porque plantea dilemas éticos difíciles. Este no es un tema fácil. La justicia transicional, como dijo alguna vez el relator de Naciones Unidas sobre justicia transicional, que entre paréntesis es un colombiano, Pablo de Grave, es una justicia imperfecta para tiempos imperfectos, y nadie va a quedar contento con las fórmulas de justicia transicional, porque toca hacer combinaciones, transacciones entre la búsqueda de la paz, los derechos de las víctimas, y eso siempre va a ser difícil, doloroso, y es necesario encontrar salidas, y yo creo, ahí comparto con lo que dice Alfonso Prada, creo que lo más interesante de la audiencia de hoy, en donde yo participé, fue que a pesar de discrepancias y discrepancias fuertes en torno a ciertos puntos, con excepción, digamos, de algunas voces aisladas, finalmente hubo muchísimos consensos. O sea, eso es algo bastante impresionante. Si uno dice, digamos, en el 90% de los temas fundamentales hubo consenso. ¿En qué hubo consenso? ¿En qué exactamente? Hubo consenso en que hoy es inaceptable un proceso de paz que ignore los derechos de las víctimas. O sea, eso, nadie defendió la idea de que con el argumento de que la paz es un derecho superior, entonces me puedo olvidar de los derechos. Reconocimiento que hay que hacer a todos los que se metieron en este tema de ley de víctimas, que hoy se le hace una lectura del país totalmente distinta, que así no existiera. Exactamente, entonces ese es un primer elemento. Un segundo elemento es esa idea de que también hay que pensar los derechos de las víctimas de tal manera que hagan posible la paz. O sea, que si bien la paz no puede ser insensible a los derechos de las víctimas, la manera como uno conceptualice los derechos de las víctimas, y en especial el deber de investigar y sancionar, debe hacerse compatible con las posibilidades de la paz. No es usar el deber de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos para ponerle una talanquera a la paz, sino para buscar una fórmula que permita equilibrar la búsqueda de la paz con la búsqueda de los derechos de las víctimas. Y yo creo que ese es un consenso fundamental, es un consenso ético fundamental
fundamental de la sociedad colombiana que ojalá llegue bien a La Habana, ojalá en La Habana lo oigan, ojalá en La Habana las FARC entiendan que la sociedad colombiana no va a aceptar un proceso de paz que no tome en serio los derechos de las víctimas. Luego puede haber diferencias, y yo por ejemplo tengo, a pesar de que soy amigo personal y respeto y admiro profundamente a Gustavo Gayón, yo tengo diferencias con la demanda, pero creo que esas son diferencias menores frente a una coincidencia fundamental que es esas que acabo de señalar, y creo que esa es la buena noticia para Y es para que Colombia. hay que contarle a los oyentes un poquito qué es lo que plantea Gustavo Gayón, que es el demandante de este marco jurídico para la paz, y en ese sentido leo una parte de su columna de hoy en el diario El Espectador, que dice que esa reforma constitucional autoriza renunciar a la persecución judicial penal de violaciones de derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, lo cual no está permitido por la Constitución, ni por el derecho internacional, ni por el sentido común. Él dice que es necesario que los derechos de las víctimas del conflicto armado sean garantizados adecuadamente, y ahí es donde nos vamos a concentrar ahorita a ver de qué manera este marco los garantiza. Pero les propongo una metodología un poco para que podamos debatir sobre el tema, y es que escuchemos un poquito algunas de las voces más importantes de la audiencia de hoy. Y después de cada voz podemos de alguna manera entrar a discutir. Aquí está la primera, que es la del presidente de la República, en un tema que consideré de la mayor importancia porque admite responsabilidad del Estado en graves violaciones de los derechos humanos. Ese es el reconocimiento que hoy, ante los guardianes de nuestra Constitución, quiero hacer en este momento. El Estado colombiano ha sido responsable, en algunos casos por omisión, en otros casos por acción directa de algunos agentes del Estado, de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al VIH ocurridas a lo largo de estos 50 años del conflicto armado interno. Una opinión sobre esto que ha dicho Rodrigo Primi, el presidente de la República, en el día de hoy. Yo creo que es un reconocimiento importantísimo. Ese es un reconocimiento que hace parte de una recomendación que hizo el Grupo de Memoria Histórica, del cual formé parte y que presentó ayer su informe final, Basta ya, Memorias de Guerra y Dignidad en Colombia, y en una de las recomendaciones que planteaba era que habiendo clara evidencia de que el Estado también ha violentado los derechos de colombianos y colombianas, entonces que como un elemento fundamental de esclarecimiento de verdad y de reparación a las víctimas hubiera un reconocimiento de parte del Estado de esa responsabilidad. Y creo que es satisfactorio que solo un día después de haber sido presentado oficialmente el informe y nada más y nada menos que ante la Corte Constitucional el presidente de la República haya hecho ese reconocimiento. ¿Y la relación concreta entre ese reconocimiento y la justificación del marco jurídico para la paz cuál es? Alfonso Prada. Bueno, nosotros hicimos lo decía también el presidente, en una primera etapa expedimos la ley de víctimas, que es como el antecedente para el debate de este marco constitucional para la paz. Allí por primera vez señalamos, incluso con una andanada fuerte del presidente Uribe, porque el término conflicto armado en el involucramiento del concepto de víctima en Colombia tenía claramente un marco que permitía pensar que íbamos a reconocer que en Colombia había un conflicto armado. Lo reconocimos en una ley de la República y lo elevamos a categoría constitucional en la medida en que ese conflicto armado, en el que hay varias partes, amerita identificar mediante ley estatutaria una autorización para un trato diferenciado en materia legal, las consecuencias que se le vayan a aplicar tanto a los guerrilleros, en el caso de los paramilitares, en su oportunidad los paramilitares, y a los agentes del Estado. Al reconocer constitucionalmente que los agentes del Estado pueden estar involucrados en vulneraciones del derecho, de derechos humanos, reconocimos que en las leyes que van a desarrollar este marco, tengamos ese trato diferenciado, y ese reconocimiento, al hacerse hoy expreso por el presidente de la República, comienza a desarrollar ya lo que después de la revisión de la Corte Constitucional, si queda intacto este primer párrafo al que hace referencia el artículo 66 transitorio de la Constitución Política como un artículo nuevo, digamos que desarrollamos, digamos, sí, con una redacción nueva, pues da un marco nuevo, y es el reconocimiento de que hay distintos actores que han generado violencia. El Estado reconoce que parte de sus agentes pueden reconocer ser actores de esa violencia, y con ello automáticamente
tenemos dos efectos. El primero, nuestros agentes van a tener que contar la verdad en torno a su participación en la extralimitación de la protección de los derechos humanos. Y segundo, vamos a tener como Estado que reparar también víctimas que hayan sido víctimas de Estado. Y al contar la verdad, yo creo que también es muy importante porque eso hace parte del corazón de la justicia transicional, que es la idea de garantías de no repetición. Así como se le exigen garantías de no repetición a la guerrilla con su desmovilización, sí se sabe pues que también ha habido violaciones de derechos humanos por parte del Estado, tiene que haber también garantías de no repetición de parte del Estado. Mirar qué es lo que ha permitido que esas violaciones ocurran y desmontar las estructuras normativas o institucionales que permiten que esas violaciones ocurran. Doctor José Yendo al Gregorio Hernández. sentido de la audiencia, que es de lo que se trata hoy precisamente, la audiencia tiene por objeto la ilustración de los magistrados de la Corte, aunque ciertamente pues hemos extrañado que el señor ponente haya anunciado con antelación que ya tiene preparada la Su ponencia. Pero, exacto. O sea, la preparó independientemente antes eso, de escuchar a todo el mundo. los magistrados, O sea, que no servimos todos de los nada. magistrados, la Corte en su conjunto pues escuchó las intervenciones, y esta de presidente de la República es muy importante porque así como hay un marco jurídico para la paz, también hay un marco conceptual que deben tener en cuenta los magistrados en el momento de resolver. Aquí no se trata, y ese, como el doctor Uprimi lo sabe, no es el objeto de las audiencias, no se trata de un debate en donde vamos a ver quién ganó, sino por el contrario, de suministrar a los magistrados, además de todo lo que ellos ya conocen, porque es su especialidad en materia de derecho constitucional, y ellos son los que van a resolver desde el punto de vista constitucional y será el fallo definitivo al respecto. Además de eso, deben tener el entorno, deben tener el conocimiento amplio de una serie de factores que son precisamente los que aquí se han puesto de presente. Por ejemplo, lo relacionado con las víctimas, lo relativo al reconocimiento estatal de que ha habido crímenes de lesa humanidad y violaciones del derecho internacional, en fin, como marco conceptual para los magistrados, y eso es muy importante. Marta Lucía Ramírez. Diana, en primer lugar, no comparto con el doctor Uprimi que dice que el presidente hizo un reconocimiento de las violaciones de derechos humanos por parte del Estado. El presidente dijo algunos agentes del Estado, y creo que son dos cosas distintas cuando una persona, no, yo sé, hay una representación y hay una responsabilidad jurídica, pecuniaria del Estado, pero es distinto, porque es que cuando hay una violación del Estado, se supondría que entonces hay una decisión institucional que puede estar recogida en normas, inclusive de violar los derechos humanos. No es así. Distinto es cuando un agente del Estado toma la decisión en contra de la ley y la Constitución de violar un derecho humano, aun cuando evidentemente allí hay una responsabilidad del Estado. Cada vez que una gente, digamos, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos o el derecho administrativo, cada vez que un agente del Estado viola el derecho de un ciudadano, es el Estado también el que viola ese derecho. Otra discusión es si hay una política institucional de violación de derechos humanos. Esas son dos discusiones distintas, pero por eso a cada rato condenan en Europa se condena al Estado colombiano o al Estado hay una francés, responsabilidad pecuniaria y hay una responsabilidad civil del Estado, pero es distinto a que sea. Se condena, por ejemplo, al Estado francés por la violación de los derechos humanos. Pero lo que el primer mandatario admitió hoy es la responsabilidad del Estado en graves violaciones de derechos humanos. El presidente dijo por la acción de algunos agentes del Estado, lo acabamos de oír, pero yo quería hacer simplemente esa precisión. Por otro lado, en la relación lo que usted preguntaba entre esta intervención del presidente y el tema del marco jurídico para la paz, la relación es toda, porque evidentemente parte de lo que se pregunta acá también en esta demanda es si este marco jurídico para la paz está sustituyendo uno de los pilares fundamentales de la Constitución colombiana, como es la obligación del Estado colombiano por respetar y hacer respetar los derechos humanos. Ese es un deber fundamental del Estado y hay que ver entonces la compatibilidad entre ese deber y por supuesto también la búsqueda de la paz, que la queremos todos, y los derechos de las víctimas. Acá el tema de los derechos de las víctimas es fundamental y a veces la gente cuando habla de los derechos de las víctimas parecería a entender como que es que las víctimas no van a dejar. No, las víctimas claro que van a dejar, pero tienen el derecho a exigir que el Estado les dé a ellos verdad, justicia, reparación y la garantía de toda la sociedad de que esto no se repita. 8:01 entremos en el punto neurálgico del marco jurídico para la paz, después de escuchar
lo siguiente, primero el presidente y luego el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, que se refirieron a eso, a que este marco, que es lo que han dicho los críticos, no sacrifica, en opinión de ellos, la justicia para lograr la reconciliación en el país y descartan riesgos de impunidad. Por el contrario, dicen que lo que habría era una impunidad de facto si se llegara a investigar caso por caso. No abre espacios a la impunidad, óigase bien, no abre espacios a la impunidad, sino que satisface de la manera más amplia posible los derechos de las víctimas de un conflicto tan prolongado. Óigase bien, no se trata de sacrificar la justicia para lograr la paz. Y ahora viene aquí la voz de Sergio Jaramillo. Si uno investiga caso por caso, individual, sabe que nunca va a llegar al fin, y este es un argumento muy sencillo pero muy cierto. En esa lógica lo que estamos haciendo en el fondo es aceptando una impunidad de facto, porque sabemos que es imposible tratar todos esos casos de manera individual, sino sobre todo porque tratando de investigar de esa manera, investigando caso a caso, por tratar de hacer más, lo que terminamos haciendo es menos. ¿Es válida esta forma de presentar la validez del marco jurídico para la paz? Doctor Prada. Bueno, lo que intentamos aquí básicamente fue recoger la experiencia colombiana de otra justicia transicional ya revisada por la Corte Constitucional, que es la del marco que es la Ley de Justicia y Paz que se adoptó para las autodefensas. Que no funcionó. Pero que, claro, exactamente lo que no funcionó, intentamos repararlo en este nuevo marco constitucional. ¿De qué manera se repara? De la siguiente manera. Cuando estamos presentando el proyecto, teníamos 35.000 desmovilizados de las autodefensas, con unos denuncios cercanos a 350.000 hechos delictivos que había que investigar. Y cuando estábamos presentando, después de muchos años de implementación de la ley, no teníamos sino 5 condenas y una de ellas tan solo estaba en firme. Ahora no llegan a 20 las condenas en este momento. Lo que quiere decir que cuando atiborramos la fiscalía, la justicia penal, con 500.000 investigaciones que se nos van a venir en el proceso de paz con las FARC y con el ELN, pues lo que vamos a hacer es volver fácticamente, absolutamente imposible desde el punto de vista físico, que tengamos que el tema es un tema de incapacidad para investigar. Claro, que tengamos el cuerpo investigativo, personal, económico, financiero, administrativo, institucional, para poder llegar a investigar la totalidad de los hechos, y por esa razón lo que intentamos hacer es, mire, en este marco introducir criterios. ¿Cuáles son los criterios? Criterios de priorización. ¿Qué son los criterios de priorización? Que se los radicamos en cabeza del fiscal. Es el fiscal general de la Nación tiene que definir unos criterios de priorización para decir qué investiga primero y qué investiga después, pero no le permitimos cesar la acción al fiscal, simplemente determinar los criterios de priorización de la investigación sobre la base de identificar los de mayor impacto atroz en la sociedad y los de mayor responsabilidad para la sociedad. Y un segundo criterio es el criterio de selectividad. No se lo dejamos al fiscal ni a los jueces, se lo dejamos a la ley más compleja en su expedición, que es la ley estatutaria, que tiene revisión previa de constitucionalidad nuevamente por la Corte, y en la que el Congreso tendrá que definir cuáles son los criterios a través de los cuales se van a seleccionar los delitos. De los 500.000 delitos que se nos están denunciando, cuáles se van a investigar efectivamente con el fin de llevarlos a sanción final. Ahí empieza la polémica, y le voy a dar la palabra a Rodrigo, porque ahí se plantea una tensión constitucional delicada que pues crea la polémica jurídica. Así es. El tema de la selección, o el de la posibilidad de selección o no, fue el gran tema del debate de hoy. Fue donde, a pesar de los consensos fundamentales que señalé anteriormente, fue donde hubo discrepancias. El punto esencial de la demanda es que consideran que no puede haber selección frente a crímenes atroces. Obviamente todo el mundo admite que los delitos políticos o delitos conexos con el político que no sean atroces, esos pueden ser amnistiados. Eso es un tema pacífico, sobre eso no hay polémica. La polémica es en relación con crímenes atroces que todos los actores del conflicto colombiano lo han cometido: la fuerza pública, las FARC, el ELN, los paramilitares. Y entonces, ¿qué hacer con ellos? Y la demanda considera que no se puede renunciar nunca a la investigación penal, porque eso hace parte del contenido básico del derecho, del deber de investigar, y quienes discrepamos de esa opinión. No se puede renunciar a la investigación penal,
pero se puede mantener suspendida, que es igual, ¿o no? Exacto, digamos, el punto, los dos puntos, o dos o tres puntos por los cuales yo discrepo esa posición son los siguientes. Yo considero que en situaciones de normalidad, cuando hay pocas violaciones de derechos humanos, esa tesis es totalmente válida. Es decir, se investigan todas porque son poquitos, claro, y es viable hacerlo. Y violaciones graves a los derechos humanos, en principio una democracia tiene que investigarlas y sancionarlas. Creo que incluso en las transiciones de dictaduras a democracia, cuando son dictaduras que fueron autoritarias, pero no tuvieron un nivel altísimo de desapariciones, torturas, ejecuciones, incluso ahí también uno puede decir, mire, todo eso tiene que ser investigado. Pero cuando uno va a salir de una guerra como la colombiana, o trata de salir de ella, y trata de salir de ella por medio de una paz negociada, que es lo que se está intentando ahora, y es de lo que se trata el marco jurídico para la paz. Una guerra que, como mostró el informe del Grupo de Memoria, pudo haber causado más de 220.000 muertes en los últimos 50 años, 5 millones de desplazados, 25.000 desaparecidos, innumerables secuestrados y por consiguiente miles de responsables. Entonces la pregunta es, ¿puede investigarse realmente, judicializarse todos esos casos? Y mi respuesta es no. Entonces para mí el debate no es si puede haber o no selección, sino si va a haber una selección con criterios públicos, abiertos y transparentes que la ciudadanía pueda controlar, o si la selección se hace como ocurrió en Justicia y Paz, que es una selección que la da la dinámica burocrática de la Fiscalía sin que nadie la controle. ¿Quién hace la selección? Pero una diferencia, para precisar, una diferencia clave con el anterior proceso es que entregamos constitucionalmente al legislador el establecimiento de los criterios en una ley que vuelve a la Corte Constitucional y hacemos una nueva audiencia y una nueva revisión pública de criterios. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Pues mire, yo realmente creo que es cierto, son demasiados casos para investigar y eso genera una gran dificultad para la justicia, pero me parece que antes de tomar la decisión de seleccionar o dejar por fuera algunos casos de graves violaciones a los derechos humanos, quizás el constituyente hubiera podido explorar otras posibilidades, como por ejemplo, que usted entonces tome la decisión de que a quienes hacen parte de un determinado grupo, que participaron todos ellos en una comisión de un mismo delito o de la violación de los derechos humanos, entonces usted les aplica a todos ellos la misma investigación y les pone a todos una sanción que sea equivalente, de tal manera que entonces si son 30 los del grupo, entonces a los 30 les va a poner esa sanción y no deja ninguno por fuera, porque cuando usted dice el máximo responsable, mire, lo estamos viendo en el periódico de ayer o de hoy tal vez, los relatos de las mujeres que hay sobre lo que ha sido la violación a la mujer y el uso de la mujer como arma de guerra son tan absolutamente abominables, y entonces usted dice el máximo responsable y los demás no. Claro que los demás también tienen que responder. ¿Por qué los va a dejar por fuera? Entonces yo personalmente creo que sí hay una impunidad en esta selección. O sea, que usted estaría de acuerdo en que la Corte pues no aceptara el marco jurídico para la paz. Yo creo que la Corte debería modular esta sentencia como lo ha hecho en otros casos, porque hay muchísimos casos de modulación que le van a dar un marco al Congreso. Pero le van a dar un marco al Congreso, porque como bien están diciendo ellos dos, es que todavía falta la ley estatutaria, pero me parece que esa ley estatutaria debe tener un marco todavía mucho más rígido que el que dejó el acto legislativo, que me parece muy amplio. Doctor José Gregorio Hernández. Bueno, yo en ese punto estoy de acuerdo con la demanda. Realmente veo en el caso de la posibilidad de selección, no tanto en el de priorización, sino en el de selección, veo pues un elemento que no me gusta para nada, que es el de la arbitrariedad, el de la posibilidad de que sea el fiscal el que decida. Pero no está claro que tiene que ser el Congreso. El marco jurídico. No, en la priorización es el fiscal el que establece, ojo, no decide, establece los criterios a través de los cuales los fiscales van a determinar. No, pero para la priorización. La priorización, solo priorización. Para la selección lo hace ley estatutaria. Pero él selecciona y la ley estatutaria le trazaría unas pautas, unos elementos a los cuales tendrá que referirse, bajándolos a cada caso, pero sabemos muy bien cómo, y lo hemos visto en el caso del principio de oportunidad en la práctica, en muchos procesos que se han adelantado en el país, cómo eso se convierte finalmente en una arbitrariedad del fiscal, y entonces según el caso, según la persona, etcétera, se toman decisiones. Y además eso
tiene otro elemento que tampoco es bueno, y es el de que estamos anunciando estas posibilidades de selección con gran discrecionalidad, porque va a haber discrecionalidad del fiscal hacia el futuro, cuando se está negociando este proceso en La Habana y cuando los miembros de las FARC siguen actuando en la comisión de delitos tan graves como el que en estos últimos días se presentó con los 15 miembros de la fuerza pública. Entonces ellos ya saben, o ya sabían en el momento de cometer el crimen, ya sabían, hombre, muy probablemente a nosotros ni nos investigan, porque realmente se está negociando esto y van a seleccionar. Usted pone un punto muy importante que quiero tomar para claridad a los oyentes. Si la Corte dijera hoy que el marco jurídico para la paz pasa como está en este momento, ¿qué ocurre en la práctica a partir de ese momento? ¿Entra en la Fiscalía a establecer unos criterios de priorización? No ocurre nada porque el marco jurídico para la paz existe para un proceso de paz exitoso. Entonces, le formulo la pregunta de otra manera. Si se firma un proceso de paz en La Habana, el marco jurídico para la paz queda tal como está. Entonces, ¿de qué manera empieza a funcionar ese marco? Se requiere la ley estatutaria. Okay. Sin ley estatutaria, el marco jurídico para la paz opera en otras cosas. Por ejemplo, el marco jurídico para la paz ordena la creación de una comisión de la verdad y eso no está condicionado obligatoriamente a un proceso de paz. Esa es una norma que mañana podría el Congreso empezar a discutir. Pero los oyentes se preguntarán, Rodrigo, por ejemplo, a alias Timochenko, ¿qué le pasaría con el marco jurídico para la paz? Por eso hay que aclarar varias cosas. Primero, eso depende de la ley estatutaria. Entonces, la ley estatutaria la que determinará los criterios de selección. En los criterios de selección dice que nunca podrá dejarse de seleccionar los casos de los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos. Pero se les puede suspender. Pero ese es otro debate, ese no era el debate de hoy. El debate de hoy era sobre la selección, no sobre pena alternativa o suspensión de la pena. Son dos debates distintos. Entonces, en el debate de selección, el tema, y por eso digo que este es un tema difícil, porque son temas técnicamente complejos y donde hay dilemas éticos dolorosos. Claro. Yo entiendo mucho el argumento de Marta Lucía, es un argumento que frente al cual yo soy sensible porque creo que las víctimas tienen derecho igualitario a la justicia. Pero el dilema es el siguiente. En la práctica, esas formas alternativas que se buscan de hacer, por ejemplo, juicios colectivos, eso es muy problemático en términos de debido proceso porque la responsabilidad penal es individual. Entonces yo no puedo tomar y voy a tomar a todo este frente y les aplico con el mismo rasero la misma pena. Eso viola el principio de responsabilidad y culpabilidad individual. En cambio, yo sí puedo utilizar mecanismos alternativos de decir, bueno, aquí todos los que contribuyan efectivamente a la verdad, cuenten exactamente lo que pasó, contribuyan efectivamente a la reparación. Entonces, si se cumplen unas condiciones que la ley establezca y que pueden ser eventualmente controlables judicialmente, entonces se renuncia a la acción penal. Un tema sobre el cual no se ha insistido mucho es que la selección implica una renuncia condicionada a la acción penal, es decir, la ley va a establecer una serie de condiciones y ese va a ser el debate difícil, pero lo que yo creo es que si uno no prevé mecanismos de selección, de reducción de penas, pierde otra cosa muy importante que es incentivos para que haya verdad a intercambio de menos justicia, es decir, para que la gente hable para obtener beneficios punitivos. Doctor Prada, enseguida... Y por eso tiene que ver con la relación entre el deber de investigar y el derecho a la verdad de las víctimas. Bueno, establecido eso, yo quisiera precisar algo que creo que es demasiado importante para la opinión pública, y es, volviendo a Timochenko, para que Timochenko se acoja a los beneficios que eventualmente la ley estatutaria establezca en materia de selección, etcétera, tiene uno, que dejar las armas. 2, que reconocer la responsabilidad de sus crímenes. 3, tiene que contribuir eficazmente al esclarecimiento de la verdad de los crímenes que cometió y de las víctimas que violentó.
tiene que repararlas integralmente, tiene que hacer una expresa liberación de los secuestrados y una desvinculación de los menores que han vinculado al conflicto. De tal manera que esto no es, venga para acá todo el mundo que le vamos a seleccionar y entonces no le vamos a investigar. Y en el caso, por ejemplo, que planteaba José Gregorio Hernández, de unos guerrilleros que deciden acribillar, tiro de gracia, a 15 en una vereda en Arauca, eran 70 contra 30 del ejército y los cogen y les meten un tiro de gracia. A esos responsables, ¿qué les pasaría? Que no son los máximos responsables necesariamente, porque ellos dirán, estábamos recibiendo órdenes. Yo quisiera que fuéramos realistas. Leo parte de la norma. Podrá el Congreso, mediante ley estatutaria, determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, etc. Seamos realistas, repito. ¿Ustedes creen que los líderes más importantes, los más altos, que son los verdaderos responsables de todo esto, de las FARC, se van a someter a que contra ellos se produzca precisamente la selección, que tendrían que ser seleccionados de acuerdo con esta norma, y entonces que ellos claro, es que posiblemente es a las FARC a la que menos le interesa el marco. De cárcel. Claro. Sí. El marco van a finalmente. Yo estuve en La Habana con ellos hablando de este marco constitucional para la paz. Es más, mi papel en La Habana fue explicar el marco constitucional para la paz a los negociadores de las FARC. Pues le quedó también explicado que no les gustó. Hubo un acto de enorme desprecio por lo que representaba este marco. Y claramente decían... A ellos no les gustó. No, claro, a ellos no quisieran pagar un día de cárcel, pero quiero decir una cosa clave. Van a pagar un día de cárcel, doctor de que José estamos Gregorio, en la realidad. Y es que el argumento que usted acaba de esbozar es precisamente el argumento que permite establecer con claridad que este no es un marco de impunidad. Y el que no les guste es precisamente porque es un marco serio que dice que solamente en condiciones de desmovilización y paz se les aplica. Y segundo, que vamos por los cabecillos. Usted lo acaba de decir. Esto es una cosa para los máximos responsables, que son realmente los que intelectualmente, militarmente, han impartido las órdenes para que se cometan los delitos. ¿Qué quería decir usted, doctora Marta Lucía Ramírez? Yo creo que hay que reconocer, por ejemplo, en el caso de los soldados de Arauca, que es absolutamente grave el que dirige una operación de esas, pero todos los que participan en la ejecución de unos soldados indefensos son igualmente responsables y se les debe aplicar justicia, se les debe investigar, se les debe juzgar y se les debe sancionar. Rodrigo Primi decía, es que de pronto hay que aplicar una justicia menor, o no sé si era Alfonso Prada. Pues es que la justicia menor entonces puede consistir en que si a un delito de esa naturaleza execrable se le debería imponer una pena de 40 años de cárcel, entonces póngale 3, y ahí está usted bajando la justicia, está poniendo una justicia que es menor frente a una violación mayor, pero a la víctima y a la sociedad le da la satisfacción de que hubo justicia, y ese tipo de justicia me parece a mí que sí da unas garantías de no repetición. En cambio, los 40 asesinos o los 30 o 20 que participan en la ejecución de esos soldados, cuando no les tocó un solo día de cárcel, ni siquiera que los investiguen, ni que los juzguen a ellos, entonces ellos qué motivación van a tener para no repetir este tipo de cosas en el futuro, o qué motivación van a tener los demás miembros del grupo. Por otro lado, decía Rodrigo, es que la motivación está justamente en darles este tipo de beneficio. No, tiene que haber otras motivaciones. Esta sociedad los va a recibir, les va a dar una cárcel de apenas 2 años. Eventualmente algunos de ellos van a poder participar en la política, los que no son responsables de crímenes de lesa humanidad. O sea, tiene que haber motivaciones positivas, pero no que la sociedad claudique en su obligación de garantizar los derechos humanos de todos los colombianos aplicando justicia. Vamos a hacer una pausa para el boletín de noticias y al regreso vamos a hablar precisamente de cómo se podría modular, en caso de que se pudiera, este marco jurídico para la paz en la Corte Constitucional. Hoy el Procurador General de la Nación dijo que podría condicionarse a garantías para las víctimas.
Regresamos en el debate en hora 20. Hoy estamos con José Gregorio Hernández, con Marta Lucía Ramírez, Alfonso Prada y Rodrigo Primín. Y estamos hablando sobre lo que ha ocurrido hoy en la Corte Constitucional. Desde muy temprano esta mañana empezó el presidente de la República, el procurador, el fiscal, todas las organizaciones invitadas a establecer sus posiciones frente a ese marco que la Corte deberá establecer una decisión ahora en el mes de agosto. Sin embargo, como ya lo ha dicho aquí José Gregorio Hernández, parece que el ponente tiene lista la ponencia desde antes de escuchar las diferentes opiniones. Pero cuando íbamos al boletín de noticias quedamos en un tema importante, para lo cual quiero que escuchemos lo que dijo el Procurador General de la Nación, para poder saber de qué manera esto que él pidió, porque él dijo que si se avala el marco jurídico para la paz desde la Corte, que lo condicione para no violar las garantías de las víctimas. La soberanía de un Estado existe para proteger a los habitantes que residen en su territorio, no para amparar a quienes han violado los derechos humanos, como sería este caso. Y solicito entonces la inexequibilidad de los aspectos demandados del marco jurídico. Pero si así no lo fuere, yo aspiro a que sí lo sea, condicionen de tal forma, de tal manera, la exequibilidad que impidan que aquí campee la impunidad y se sacrifiquen el derecho de las víctimas. ¿Se puede condicionar un texto constitucional? Está hablando el procurador de modular la sentencia. ¿De qué manera, Rodrigo Pri? A ver, yo no conozco casos en donde la Corte haya expresamente modulado textos constitucionales, es decir, como se declara constitucional esta reforma en el entendido que como lo ha hecho con leyes. No ha habido ningún caso. No ha habido casos. Y ha habido debate sobre si se puede o no, y la tendencia de la Corte es a decidir frente a reformas constitucionales cuando se mira si hay vicio de sustitución, teóricamente no puede haber modulación. Claro, eso, digamos, podría modificarlo. Pero lo que sí ha hecho la Corte es, al examinar el juicio de sustitución, establecer criterios doctrinarios que son a su vez, sobre todo en este caso, en donde va a haber una ley estatutaria que va a desarrollar la reforma constitucional, pues son, digamos, unos mensajes de lo que se puede hacer y no se puede hacer en la ley estatutaria. Entonces, técnicamente no sería un condicionamiento. En la práctica, como tiene, digamos, ulteriormente la Corte que revisar la ley estatutaria, que es el núcleo de desarrollo del marco jurídico para la paz, pues en la práctica equivale, es algo parecido a un condicionamiento, aunque técnicamente no lo sea. Ya desde el punto de vista sustantivo, la cosa es difícil porque, digamos, yo creo que también este tema es difícil técnica y éticamente y políticamente, y yo creo que la Corte también tendría que tener prudencia para dejarle al Congreso también una facultad para discutir y debatir fórmulas, salvo que haya algo que la Corte diga, mira, esto sí es absolutamente inaceptable. Un ejemplo podría ser, no sé, es un ejemplo, uno podría pensar que puede haber renuncia condicional a la acción penal, pero que mínimo debe haber tal o cual condiciones y que de pronto las víctimas pudieran contar con un recurso judicial para impugnar en caso de que las condiciones no se cumplieran, para compatibilizar la renuncia condicionada a la acción penal con el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Puede que la Corte llegara a esa conclusión y dijera, bueno, al menos esto es constitucional, pero el Congreso tiene que prever algo así. Pero yo creo que como este tema es tan difícil y tan polémico, hay que dejarle, digamos, una capacidad al Congreso de deliberación y de debate. Marta Lucía Ramírez. Diana, primero que todo es que acá nos hemos referido 2 veces al proyecto de sentencia, a la ponencia del magistrado Pretel, y yo creo que es importante aclararle a la audiencia que habla muy bien de él, que ya tenga un proyecto de sentencia. Es que esto es una demanda que se presentó hace ya más de un año y resulta que la audiencia que se hizo hoy se hizo en desarrollo de un decreto del 91, si no estoy mal. Pero no hablaría mucho mejor que tenga... No, me espera un segundito. Hablaría mucho mejor. Diana, perdón. Perdóneme, Marta Lucía, la que va a intervenir soy yo, que estoy moderando, y le quiero preguntar si las consideraciones que se escucharon hoy durante todo el día no serían, o sea, no se esperaría que sean incluidas en esa ponencia. Eso es lo que quería aclarar.
aclarar que todas las personas que intervinieron han intervenido durante el proceso, el Ministerio Público, el fiscal, todos ellos. Y lo que dice ese decreto del 91 es que se puede citar a una audiencia si se considera conveniente ampliar alguna de las intervenciones que hubo dentro del proceso. Entonces no es que por primera vez el magistrado Pretel esté sabiendo lo que dice el Ministerio Público o lo que dice el fiscal. Durante todo este año ya lo ha habido, ya han presentado sus escritos y hoy lo que se hizo fue hacer una ampliación y sobre todo un debate frente a la sociedad que me parece que es muy valioso de la audiencia. Pero yo creo que cuando él tiene ya preparado por lo menos la parte sustancial de su proyecto de sentencia, eso muestra que es un magistrado juicioso, no me parece pues que sea motivo, no sea motivo. No, pero bueno, yo coincido con Marta Lucía, porque a mí me toca preparar ponencias en el Congreso antes de audiencias, y preparar la ponencia implica conocer el tema para la audiencia, claro. Incluso llegar muy preparado, con textos preelaborados, pero no definitivos. Eso es lo que marca la diferencia. Porque en una audiencia, escuchar la inteligencia, por ejemplo, de estos panelistas que uno tiene aquí y de esta moderadora que uno le puede hacer cambiar el criterio. Claro. Ese es el arte de la deliberación y de la razón. Pero para eso es la sala plena. Es una cortesía increíble, y no estamos en elecciones. ¿No? Y no, todavía no. Además, porque no se sabe por qué partido va a ir usted. Ya uno no sabe si el verde. Lo mejor es este tema de las audiencias y de los medios. Pero mire, si me deja acabar el punto entonces ya sobre el tema de la modulación o no. A mí realmente me parece que el procurador, y comparto realmente la posición de él, también el tema de si este acto legislativo está sustituyendo uno de los pilares fundamentales de la Constitución. Personalmente creo que sí, creo que de alguna manera esa obligación del Estado colombiano de investigar todas las violaciones a los derechos humanos, de juzgarlas y de sancionarlas, se está cediendo por esta selección de algunos casos que son los de mayor responsabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, yo comparto lo que dice el procurador. Lo ideal quizás sería una posición muy radical de la Corte, pero si se modula, en todo caso, que sea tan estricto que, por ejemplo, se acuda al bloque de constitucionalidad y se le coloque al Congreso para esa ley estatutaria como un referente obligado los tratados internacionales suscritos por Colombia y ratificados por el Congreso, entre ellos la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, todo lo que tiene que ver obviamente con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de todo eso, yo creo que una modulación que realmente le ponga límites a esa ley estatutaria. José Gregorio. A mí se me hace muy difícil que la Corte module una exequibilidad relacionada con un acto legislativo reformatorio de la Constitución, puesto que, como se sabe, el acto legislativo hace parte ya de la Constitución. Estaría prácticamente condicionando la Constitución y se elevaría la Corte casi al nivel del constituyente, que no le corresponde. Pero, de todas maneras, sí se encuentra. Parecería contradictoria la solicitud, porque si lo que se les dice es, esto sustituye la Constitución, no lo haga, pero al mismo tiempo le dice, module la sentencia. Es una petición subsidiaria, realmente. Se modula para señalar que la norma se aviene a la Constitución solamente dentro de ciertas condiciones, con cierto criterio, que es el que sienta la Corte. Pero aquí precisamente, como se trata de una norma constitucional, se me hace difícil. Sin embargo, yo quisiera subrayar lo siguiente. Si la Corte encuentra que, por ejemplo, la selección en sí misma implica que unos crímenes de lesa humanidad no serán investigados y la Corte piensa que por lo tanto se está renunciando a la acción penal y que el Estado está incumpliendo con un deber consustancial a la misma Constitución, pues lo que tiene que hacer la Corte es declarar la inexequibilidad. Yo no creo que allí quepa condicionamiento de ninguna naturaleza. Tendría que declarar la inconstitucionalidad, aunque creo que tal y como surge de todas esas intervenciones de hoy, la Corte seguramente no tenderá a declarar una inexequibilidad, porque es muy difícil. Estoy de acuerdo con Rodrigo cuando decía ahora que el tema es bastante complejo desde todos los puntos de vista. Quitar una palabra o una frase a ese texto normativo del artículo primero, por ejemplo, va a tener unas grandísimas repercusiones. Una sola palabra que se retire, por ejemplo, la palabra selección, eso nos metería en una discusión interminable desde el punto de vista jurídico, y lo que crearíamos sería una mayor
una mayor imposibilidad de llegar a la paz. Por eso yo creo que la Corte tiene que tener mucho cuidado en lo que diga. Alfonso Prada. Sí, quien determina los condicionamientos es la misma norma constitucional, no la Corte Constitucional. La Corte lo que hace es ser garante de que ese condicionamiento que está en la Constitución se cumplan las leyes, de tal manera que el condicionamiento es el texto constitucional. Nosotros en el Congreso de la República, actuando como competentes para reformar la Constitución, introdujimos el condicionamiento pertinente que está mencionando el procurador. El procurador, si lee bien el inciso primero de este artículo 66 transitorio nuevo, va a encontrar la siguiente frase: los instrumentos de la justicia transicional son excepcionales. Primer elemento, estamos declarando la anormalidad que existe en la legislación, en el país para aplicar una legislación también irregular, excepcional. Tendrán como finalidad facilitar el proceso de paz, el logro de seguridad para la gente, pero ojo con esta frase: garantizarán en el mayor nivel posible. El nivel mayor posible es un mandato de optimización, como dicen los profesores de derecho, es una orden de ineludible cumplimiento en el que el derecho de la víctima es el objetivo central de este proceso de justicia transicional. Entonces, si él lo que quiere es condicionar para que efectivamente los derechos de las víctimas no se vayan a desconocer, ya lo estamos condicionando de esa manera. Nos quedan escasos 5 minutos, Rodrigo Ubrimi. Yo sí quiero preguntarle, si la Corte llegara a declarar la inexequibilidad del marco, ¿en qué escenario quedamos frente al proceso de paz que se está dando en La Habana? A ver, yo creo que frente a esta demanda, este es un tema técnico pero políticamente importante. Yo creo que frente a esta demanda la Corte no puede declarar la inconstitucionalidad total del marco. De acuerdo. ¿Por qué? Porque la Corte tiene la facultad de revisar y hacer lo que se llama técnicamente unidad normativa con leyes, pero con reformas constitucionales no, porque las reformas constitucionales tienen caducidad y por consiguiente, si el demandante no planteó el argumento que era y la Corte se lo sustituye, la Corte estaría violando la regla de caducidad. Entonces la Corte aquí tiene que atenerse a lo que, yo ahí no estoy de acuerdo con la solicitud que hizo el señor fiscal general de que la Corte hiciera unidad normativa, tiene que atenerse a lo que demandó la Comisión Colombiana de Justicia. Y Justicia. sobre eso solamente es que se pronuncia. Esa es mi opinión jurídica. Y entonces, si la Corte acoge todo lo que dijo la Comisión Colombiana de Juristas, que yo respeto profundamente, pero no comparto, yo creo que no hay sustitución de la Constitución, pero si la Corte acoge ese argumento, entonces el efecto que habría si se declaran inexequibles esas expresiones es que todas las violaciones graves a los derechos humanos, incluso en contextos de justicia transicional, tendrían que ser judicializadas. Todas y todos los responsables de violaciones graves a los derechos humanos. Esa es la consecuencia. No habría selección. No habría selección. Ni priorización. No, sí podría haber selección, pero la selección no implicaría la facultad de renunciar a los casos no seleccionados. O sea, habría una elección en el sentido que dice, yo escojo estos casos, son los que voy a investigar, pero no si investigando todos sí podría haber aplicación de suspensión o alternatividad. Sí. Claro, porque esa es otra parte que no fue demandada. O del principio de Alfonso oportunidad Prada. que está en la Constitución No, también. porque eso es una renuncia a la acción penal. Sí, pero está prevista en términos generales. Pero y ya la Corte dijo desaparecería, que- en esa teoría que plantea Dijeron, Diana, pero- desaparecería por completo el actual sistema. Yo Alfonso leí Prada. una entrevista muy audaz del ponente. Es muy arriesgado que un ponente se ponga a dar una entrevista sobre una eventual sentencia que va a Otros adoptar lo la Corte recusan. Constitucional. Y obviamente yo creo que lo hizo impecablemente, en fin. Pero hay una partecita de la entrevista en la que dice, no solamente vamos a analizar el purismo jurídico de la sustitución, en fin, sino el impacto político que también tiene esta medida. Yo he sido un partidario, claro, de que nuestra Constitución no es la Constitución jurídica de Colombia, sino la Constitución política de Colombia, que las normas se hacen para aplicar en un entorno social concreto y que el impacto de una negativa, de una supresión de alguno de los términos que fueron redactados en forma absolutamente técnica y cuidadosa, después de mucha deliberación, sean suprimidos, sean alterados, sean modificados, sean condicionados, puede alterar sustancialmente el efecto que buscamos, que es que haya en Colombia un marco serio de justicia transicional que permita utilizar todos los instrumentos posibles para lograr la paz en Colombia. Y creo que eso va a determinar mucho el sentido del fallo de la Corte. Marta Es Lucía decir, Ramírez. que va a ser positivo, va a ser exequible y vamos a poder continuar con la implementación de estos mecanismos.
Comparto con Alfonso Prada que fue una excelente entrevista que hizo el ponente con María Isabel Rueda, también excelente periodista, por supuesto, como Diana. Y en esa entrevista, realmente él sí dice que va a haber posiblemente pues que tener en cuenta los afectos políticos de este fallo. Creo que muy posiblemente pues va a haber la exequibilidad, pero si no hubiera y si se refiriera la inexequibilidad a ese máximo, yo creo que de todas maneras ahí hay un marco jurídico que serviría bastante para la conclusión de este conflicto si es que se llegara a terminar mediante una negociación, porque en todo caso lo que permitiría es que haya una justicia transicional, todos los demás elementos de la justicia transicional se aplicarían, pero obliga al Estado a cumplir con su deber de investigar todos y cada uno de los delitos contra los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, y por supuesto creo que en ese sentido la sociedad estaría mucho más tranquila. Pues esperemos que no recusen al entrevistado. 8:55, gracias a ustedes, gracias a los panelistas, a los oyentes. Aquí viene Fidel Franco con el boletín de noticias y mañana otro panel en hora 20.